Vamos a resolver la ecuación diferencial parcial de onda. Vamos a suponer que u es una función que depende de x distancia y t de tiempo, en la cual describe el movimiento ondulatorio de la cuerda. Y la ecuación es la siguiente: la segunda derivada parcial de u respecto al tiempo es igual a una constante c elevado al cuadrado por la segunda derivada parcial de u respecto a x, con condiciones iniciales dadas por u de x, en el tiempo 0 es igual a una función de x que nos describe el perfil inicial de la cuerda. La velocidad inicial de la cuerda por la derivada parcial de u respecto al tiempo evaluada en el tiempo 0 es igual a una función g de x, y las condiciones de frontera dadas por u en el extremo 0 en cualquier tiempo es igual a 0. Este de aquí significa que la cuerda está fija en el extremo x igual a 0. Y vamos a suponer que nuestra cuerda tiene una longitud L. Entonces en el extremo L también el desplazamiento es 0, entonces es fija en ambos extremos. Ahora vamos al método de solución. Vamos a utilizar separación de variables. Entonces vamos a proponer nuestra función u de x, t como un producto de dos funciones: x mayúscula que depende de x minúscula por t mayúscula que depende de t minúscula. Y a esta vamos a aplicar las condiciones. Vamos a ver qué pasa con las condiciones de frontera, que son estas de aquí. Si x vale 0, entonces vamos a sustituir aquí x evaluado en 0 por t mayúscula de t minúscula es igual a 0. Tenemos un producto de dos factores igualado a 0, entonces alguno de estos debe ser igual a 0. Si eligiéramos t de t, obtendríamos solución trivial, ya que esta función sería 0 y nuestra solución sería u de x, t igual a 0. Entonces vamos a tratar de evitar soluciones triviales. Eso nos conduce a x de 0 es igual a 0. Ahora vamos con la siguiente condición de frontera: u en L, t es igual a x evaluado en L por t de t igual a 0. Pasa lo mismo que en el caso anterior, entonces vamos a elegir que x en L sea igual a 0. Con las condiciones iniciales en el tiempo 0 no podemos aplicar estas mismas condiciones, ya que, por ejemplo, u de x, 0 es igual a x de x por t mayúscula en 0 igual a f de x. Como f de x es nuestro perfil inicial de la cuerda y no sabemos qué función es aún, esta es dada por el problema, y x de x aún tenemos que resolver unas ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces no podemos suponer nada de estas funciones y no podemos obtener más información de esta condición, por lo cual más adelante vamos a aplicar principio de superposición para poder determinar cómo es nuestra función t y cómo es nuestra solución. Ahora, para poder aplicar el método, vamos a sustituir las derivadas. La derivada parcial respecto a u, como vamos a actuar la derivada sobre un producto de dos cosas, una que depende de x y otra que no, la derivada parcial se va a convertir en derivada ordinaria sobre x. Entonces podemos escribir x derivada o x' que depende de x minúscula por t de t, ya que t no depende de x. Entonces de igual forma la segunda derivada parcial va a ser de la siguiente forma: respecto a x vamos a tener x' por t. Análogamente pasa lo mismo al derivar respecto a tiempo. Entonces podemos irnos directamente a la segunda derivada parcial de u respecto al tiempo, que va a ser x, que depende de x minúscula, por t'
que depende de t. Y vamos a sustituir en nuestra ecuación. Entonces nuestra ecuación, aquí faltó segunda derivada respecto al tiempo, era esta: derivada parcial de u respecto al tiempo dos veces es igual a c cuadrada por la derivada parcial segunda respecto a x. Y vamos a sustituir las derivadas que encontramos. Va a ser x, voy a quitar la dependencia obviando que x depende de x minúscula y t depende de t minúscula, por t bi'prima es igual a c cuadrada por x bi'prima por t. En el siguiente paso vamos a pasar dividiendo este término acá a la x y este término dividiendo acá a t bi'prima. Entonces nuestra ecuación va a quedar escrita de la siguiente forma: t bi'prima sobre t es igual a c cuadrada por x bi'prima sobre x. De aquí, como tenemos condiciones para x, entonces vamos a tratar de dejar un poco más sencilla la expresión en x, pasando dividiendo el c cuadrada acá en t bi'prima. Esto como va a quedar t bi'prima sobre c cuadrada t es igual a x bi'prima sobre x. De aquí viene una parte muy importante. Tenemos dos expresiones que dependen de distintas variables y estamos suponiendo que son iguales para cualquier valor de t y para cualquier valor de x. Esto solamente sucede cuando ambas expresiones son constantes. Entonces voy a nombrar a una constante de separación como menos lambda. Menos para simplificar algunos cálculos que vamos a hacer más adelante y no complicar tanto las ecuaciones. Entonces vamos a formar dos ecuaciones diferenciales parciales: t bi'prima sobre c cuadrada t es igual a menos lambda. De aquí, si pasamos multiplicando el c cuadrada t, vamos a tener t bi'prima es igual a menos lambda c por t. Y si pasamos sumando este elemento de aquí, vamos a tener t bi'prima más lambda c por t igual a 0. Y formamos una ecuación diferencial parcial ordinaria de segundo orden en t. Lo mismo vamos a hacer con x. Tenemos x bi'prima sobre x es igual a menos lambda. Pasamos multiplicando x y vamos a obtener x bi'prima es igual a menos lambda por x. Ahora, si pasamos sumando esta expresión de aquí, vamos a tener x bi'prima más lambda x igual a 0. Y ya tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en x de coeficientes constantes homogénea, donde ya tenemos escritas nuestras condiciones de frontera: x en 0 es igual a 0 y x en L es igual a 0. Esto se llama problema Sturm-Liouville y va a depender de nuestro parámetro lambda. Entonces vamos a tener que hacer en teoría tres suposiciones para encontrar el valor de lambda y las soluciones dependiendo del valor de ese parámetro. Entonces, si tomamos primero lambda mayor que 0, entonces ¿cómo sería? Para asegurar esto, podemos decir que lambda es igual a una constante alfa al cuadrado, donde alfa es mayor que 0. Y de aquí, de esta ecuación, tenemos que resolver utilizando el polinomio característico. Planteando el polinomio característico tendríamos m cuadrada más lambda es igual a 0. Entonces, si despejamos m, vamos a tener m es igual a más menos la raíz cuadrada de menos lambda cuadrado, menos lambda. Entonces hay que ver cómo es esta proposición de aquí, que de hecho son tres casos: lambda mayor que 0, lambda igual a 0 y lambda menor que 0.
pero esta de aquí es la única que nos genera soluciones no triviales. Ahora vamos a ver por qué. Dicho esto, vamos a tener m es igual a más menos raíz cuadrada de menos alfa cuadrada, sustituyendo este de aquí. Es igual a más menos raíz de menos alfa cuadrada se convierte en i alfa. Y como nuestras soluciones son complejas conjugadas, tenemos raíces imaginarias, entonces nuestra solución x de x está dado por c1 coseno de alfa x más c2 seno de alfa por x. Ahora a esta le vamos a aplicar las condiciones. Si evaluamos x en 0, ¿qué vamos a tener? C1 por coseno de alfa por 0, 0. Más C2 seno de alfa por 0, 0. Y seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Dijimos anteriormente que x en 0 es igual a 0. Entonces, aquí obtuvimos x en 0 es igual a C1 por 1 es igual a C1. Y esto debe ser igual a 0. Eso significa que C1 es igual a 0. De manera que nuestra solución ahora es de esta forma. X mayúscula que depende de x minúscula es igual a C2 por el seno de alfa por x. Ahora vamos a aplicar la segunda condición. X en L es igual a C2 por seno de alfa por L igual a 0. De aquí tenemos dos elementos multiplicándose. C2 por el seno de alfa L. Entonces hay dos opciones. Una, C2 es igual a 0. Lo cual nos generaría solución trivial. Y estamos tratando de evitar soluciones triviales. Entonces vamos a descartar este. Y seno de alfa L es igual a 0. Esto sucede cuando el argumento de seno es igual a un múltiplo entero de pi. Entonces alfa L es igual a npi. De aquí podemos despejar alfa. Entonces alfa va a ser igual a npi sobre L, donde alfa son todos los naturales, n igual a 1, 2, 3, 4, etc. Esto ya que dijimos que alfa es un número positivo diferente de 0. Bien, entonces la solución es de la siguiente forma. X mayúscula que depende de x minúscula es igual a C2 por seno de npi sobre L por x. Ahora vamos por la ecuación para encontrar t. Dijimos que era t' más lambda por c cuadrada por t igual a 0. De aquí ya conocemos el valor de lambda. De aquí teníamos que alfa es igual a npi sobre L al cuadrado. Entonces lambda, que era igual a alfa cuadrada, va a ser igual a npi sobre L al cuadrado. Y vamos a sustituir en la ecuación para t. t' más npi sobre L al cuadrado por c cuadrada por t igual a 0. Y vamos a plantear el polinomio característico. Vamos a usar r al cuadrado más npi sobre L al cuadrado por c cuadrada igual a 0. De aquí, si paso restando este elemento, vamos a tener r cuadrada es igual a, como aquí tenemos mismo exponente, podemos hacer la siguiente expresión: cnpi sobre L al cuadrado. Y entonces, sacando raíz de ambos lados, obtenemos que r es igual a más menos raíz cuadrada de menos, vamos a tener i
CNP sobre L. De manera que las soluciones, al tener raíces del polinomio característico imaginarias, van a estar dadas en funciones trigonométricas. Entonces vamos a llamar a nuestra primer constante al hacer la combinación lineal de las soluciones, coseno de CNP sobre L por T más B seno de CNP sobre L por T. Ahora ya tenemos nuestra solución en X y en T. Vamos a juntarlas para obtener así nuestra función u de x, t. U de x, t es el producto de x, que dijimos que era C2, seno de NP sobre L por x, y todo eso multiplicado por T de t, que es A coseno de NP sobre L multiplicado por C aquí por C y por T, y más B seno de CNP sobre L por T. De aquí, ¿qué pasaría si aplicáramos la condición inicial de u x, 0? Tendríamos C2 seno de NP sobre L por x, y aquí al tener CNP sobre L por 0, este se volvería 0, y coseno de 0 es 1, entonces tendríamos A, y en la parte de seno sería seno de 0 es 0, entonces se eliminaría esa parte, igual a f de x. Pero ¿qué pasa si x es una función de forma polinomial, logarítmica o cualquier otra? Y aquí tenemos una expresión en función de seno. Entonces, para no tener problemas con esta condición, vamos a usar principio de superposición. Nos dice que cualquier combinación lineal de nuestras soluciones es también solución de nuestra ecuación. Entonces vamos a tomar la suma desde n igual a 1, ya que estamos tomando 1, 2, 3, 4, 5, todos los naturales en n, a infinito. Y esta vamos a realizar la multiplicación de C2 por A, lo vamos a llamar AN, y C2 por B lo vamos a llamar BN. Realizando este producto vamos a obtener AN seno de NP sobre L por X por coseno de CNP sobre L por T más BN seno de NP sobre L por X por seno de CNP sobre L por T. Y ahora sí vamos a aplicar la condición a esta solución de aquí, donde aplicamos principio de superposición. U de x, 0, vamos a tener la suma desde n igual a 1 a infinito de AN seno de NP entre L por X por coseno de 0 más BN seno de NP sobre L por X por seno de 0. Pero como seno de 0 es 0, se elimina toda esta parte de aquí, y coseno de 0 es 1, entonces nos va a quedar lo siguiente: u de x, 0 es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de AN seno de NP sobre L por X es igual a f de x, la función que nos daba nuestro perfil inicial. ¿Y qué es esto? Es la serie de Fourier
en seno de la función f de x. Entonces, para determinar nuestros coeficientes a n, tenemos que plantear la siguiente integral. La integral es 2 sobre L de 0 a L de f de x por el seno de npi sobre L por x diferencial de x. Entonces, si nos dan nuestra función f de x, la cual nos da el perfil inicial, podemos encontrar los coeficientes a n, que son estos de aquí. Ahora, para encontrar el coeficiente Bn, tenemos que plantear el problema de valor inicial en el tiempo igual a 0. Para esto primero tenemos que derivar nuestra solución encontrada respecto a t. Entonces, ¿cómo va a ser? Tenemos la derivada parcial de u respecto a t es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de aquí. Al multiplicar por la derivada de este coseno de cnpi sobre L por t, se va a multiplicar por la derivada de esto de aquí interno. Al aplicar regla de la cadena, entonces va a ser menos seno de cnpi sobre L por t por cnpi sobre L. Entonces ese menos lo voy a mandar al principio para no complicar las cuentas. Igual la derivada del producto interno, entonces va a ser menos, voy a poner entre corchetes toda la expresión, menos an por cnpi sobre L el seno de npi sobre L por x por seno de cnpi sobre L por t, y más, ahora la derivada de seno, voy a poner bn, y que también se va a multiplicar por la derivada del argumento de seno, que es cnpi sobre L por seno de npi sobre L por x por coseno de cnpi sobre L por t. Y ahora vamos a evaluar en 0, en t igual a 0. Entonces, haciendo t igual a 0, ¿qué vamos a obtener? De t en t igual a 0. Va a ser la suma desde n igual a 1 hasta infinito. De aquí, al sustituir esta t por 0, va a ser seno de 0, es 0, se elimina toda esta parte de aquí. Y de aquí, al hacer cnpi sobre L por 0, se vuelve 0, y coseno de 0 es 1. Entonces solamente sobrevive este coeficiente de aquí por seno de npi sobre L por x. Vamos a tener bn seno de npi sobre L por x es igual a la función que nos da la velocidad inicial g de x. Y todo esto es similar a la serie de Fourier en seno, pero tenemos todo este coeficiente. Entonces todo esto es como si fuera el coeficiente de an en la serie de Fourier. ¿Eso qué significa? Que bn por cnpi sobre L es igual a 2 sobre L por la integral de 0 a L de g de x por seno de npi sobre L por x diferencial de x. Entonces aquí estamos dividiendo L y aquí también podemos cancelar. Y todo este cnpi me estorba aquí.
Entonces lo puedo pasar dividiendo. El coeficiente Bn va a ser igual a 2 sobre Cnpi por la integral de 0 a L de g de x seno de npi sobre L de x con respecto a x. Y encontramos ambos coeficientes an y bn de nuestra solución propuesta de u de x, t, que es esta de aquí. Entonces, cuando nos den nuestra función de perfil inicial f de x y nuestra función de velocidad inicial g de x, vamos a poder sustituir y encontrar ambos coeficientes. Al sustituir en la integral podremos encontrar tanto como an como bn a realizar esta integral de aquí y la integral para g, tomando en cuenta este factor de aquí.